en las clases. Esto es para emergencias, para cuando no pueden llegar. Entonces, vamos a ver las Common Table Expressions. Eh, Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? Con toda confianza, me dice. Vamos a trabajar entonces para los ejemplos con estas tres tablas: empresa, persona y trabaja, ¿no? Entonces, tenemos acá tenemos los datos de las personas, los datos propios de la empresa, y en trabaja tenemos el carnet de la persona, el código de la empresa en la que trabaja la persona, qué salario tiene y qué cargo tiene. Entonces, una Common Table Expressions es en realidad una tabla temporal que yo hago, como esta roja, ¿no? A la que le pongo un alias. Entonces, esta es una consulta en realidad, ¿no? Eh, o la podemos ver como una tabla temporal. Esta tabla temporal tiene carnet, nombre, apellido, edad. ¿Y cómo consigo esta tabla temporal? Con una consulta. Entonces hago mi consulta, select, seguir nombre, apellido, year de la fecha de hoy, menos el año de la fecha de nacimiento de la persona, donde la diferencia sea mayor o igual a 60. Entonces tengo como una tablita temporal de las personas de la tercera edad. Y entonces yo en esta mi consulta principal voy a usar esa mi Common Table Expression, ¿no? Esta mi tablita temporal. Y de esa manera voy a poder hacer consultas complejas de una manera más sencilla, algunas consultas que podrían resultar complicadas también de una manera más sencilla, ¿no? Dicho de otra manera, a ver, veamos si se entiende aquí. Es una definición local de consultas, ¿no? Es una definición local porque solamente va a existir en el contexto de esta consulta. Em, Eso, ¿no? En el contexto de otra consulta que sería esta. Es una lista temporal, es como una tablita temporal en el ámbito de esta consulta, ¿no? Si se fijan, les he compartido un repaso de SQL para los que quieran, no es obligatorio, y una práctica de repaso de SQL. Yo les sugiero que puedan hacer esa práctica de repaso de SQL, los ejercicios más complicaditos, usando Common Table Expressions. De hecho, esa va a ser la práctica de Common Table Expressions, ¿no? Consultas un poco más complicadas podrían resultarles más sencillas utilizando esta estrategia, ¿no? Entonces, yo puedo usar sentencias select, insert, update, delete, o para crear vistas que después vamos a ver, usando estas Common Table Expressions, ¿no? Existen estas tablas temporales, existen solo mientras dura la consulta, ¿no? Son por eso locales a la consulta principal, ¿no? Entonces, esta consulta, la amarilla, vamos a usar mejor lápiz. Esta amarilla sería la consulta principal y esta es una tablita temporal que solo existe en el ámbito de esta consulta, ¿no? Después desaparece. Entonces, es como una tabla temporal. Puedo hacer referencia a ella varias veces, ¿no? O también puedo utilizar em, varias CTs en la misma consulta, ¿no? Puedo crear dos consultas temporales en la misma consulta, para la misma consulta principal que sería la amarilla. Eh, por ejemplo, acá with expression, bueno, este sería un ejemplo. Esta es la sintaxis donde utilizo solamente una Common Table Expression, ¿no? Y aquí llamo a la consulta. También puedo utilizar en realidad, bautizarla acá, ¿no? Otra forma es esta, C1 as, aquí pongo fíjense, aquí estoy usando dos Common Table Expressions.
que serían estas dos. Fíjense que esta segunda utiliza la definición, una definición que anterior, ¿no? Entonces puedo tener este tipo de cosas. Y aquí en la consulta principal, que ya es lo que me va a devolver el resultado, estoy utilizando eh, esta otra, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál es la utilidad de las CTs para consultas complicadas, como les decía? Entonces les va a permitir resolver más de manera más sencilla consultas que no sepan cómo atacar, ¿no? Que les resulten difíciles. También son consultas más legibles. eh, Se entienden mejor si yo es como divide y vencerás, ¿no? Hago cosas más chiquitas para para poder atacar el problema y resolver más fácil. Puedo, bueno, fácil mantener consultas complejas porque al hacer estas pequeñas partecitas puedo corregir las consultas más chiquitas, ¿no? Para corregir mi consulta principal. Aquí ya habíamos visto este ejemplo. Mi Common Table Expression es persona mayor y aquí hago mi consulta, ¿no? Entonces aquí estoy sacando todos los datos de persona, pero estoy añadiendo esta, que es este es un valor calculado, que es la edad de la persona, y lo utilizo acá, ¿no? Entonces digo select edad, count asterisco from persona mayor, group by edad. Entonces estoy sacando la cantidad de personas que hay, personas mayores que hay de cada edad, ¿no? A partir de los 51 adelante, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, esta es una captura en SQL Server y aquí tenemos la edad y aquí la cantidad de personas, ¿no? Entonces, aquí hubiera sido mejor que le ponga as, aquí, ¿no? As y el nombre, ¿no? Entonces, cantidad de personas. Entonces, de 51 años hay 28 personas. De 52, 17 y así sucesivamente. No sé si se entiende. Me interrumpen cualquier pregunta. Este es el ejercicio que les di ayer y les dije que era un poquito más complicado que los anteriores y que lo hagan al final. Entonces, aquí tenemos obtener la cantidad de empleados contratados en edad de 40 y 50 por empresa. Mi resultado debería ser algo así. Código de la empresa, nombre de la empresa, década, cantidad. Década, cantidad. Esta consulta, hacerla sin TD sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, tenemos que en esta empresa, estos datos están en inglés porque los he generado los he generado con estas herramientas de generación de datos, ¿no? Entonces, tendríamos, en este caso, tenemos que esta empresa tiene en la década de los 40 a los 40, o sea, en la década de los 40, de 40 a 49, una persona. En la década de los 50 tiene una persona. Esta otra, en la década de los 40, tiene 5 personas. En la década de los 50 no tiene ninguna persona y así, ¿no? Ese es el resultado. Veamos la consulta. Es la misma que está acá, pero creo que se ve mejor acá. Entonces digo, CE. Aquí saco el código de la empresa, el nombre de la empresa y la década eh, la década en la que de edad de sus empleados, ¿no es cierto? Entonces aquí saco el código de la empresa, el nombre de la empresa,
y la diferencia de años y divido entre 10 para que me dé directo la década. Entonces, si yo tengo 45, me va a salir 4, ¿no? Si tengo 57, me va a salir 5. Si tengo 50, me va a salir 5 y así, ¿no? Eso porque quiero que me salga el 4 y el 5. Por eso es que divido entre 10. From persona, trabaja, empresa, ¿no? Necesito el nombre de la empresa, por eso es que trabajo con empresa, porque necesito el nombre de la empresa y eso solamente está en empresa. Necesito trabaja porque necesito saber qué empleados trabajan en qué empresas. Y necesito persona porque necesito la fecha de nacimiento de las personas. Aquí hago el join de las tres tablas, de las tres tablas. Y entonces, esa sería mi primera tabla. Esta sería mi primera tablita temporal, CE. Voy a poner aquí como una ayudita. Entonces, fíjense que CE tendría el código de la empresa y tendría la década, ¿no? Y el nombre de la empresa. Como no me alcanza el código, el nombre de la empresa y la década. Ese sería CE. Ahora en CE2 tengo el código de la empresa, el nombre de la empresa, la década y la cantidad de gente que tienen de esa década. Entonces hago select, code empresa, nombre empresa, década y count asterisco from CE. Estoy utilizando la tabla temporal que he creado antes. Agrupo por código de la empresa y nombre de la empresa y década y entonces esto me va a contar la cantidad de personas que tengo de esa década. Entonces esta tablita azul CE2 ya va a tener el código de la empresa, el nombre de la empresa, la década, abajo voy a poner la década y la cantidad de personas en esa edad, ¿no? Que tienen edad en esa década. Esa sería la mejor forma de... Ahí no sé si se está entendiendo. Count. Me falta espacio, estoy escribiendo con mi dedo porque esta mi pantalla es para eso. No tengo el lapicito. Y alguna vez he tratado con otro lápiz y no da igual. No, es peor que con el dedo. Entonces, esto como que ha resultado un poco más fácil, ¿no? Y ahora voy a usar esta última tabla que he creado, pero en mi consulta principal. Entonces digo, me he pasado, perdón. Quería borrar esto, ya. Entonces digo, quiero el nombre de la empresa, asistente 1, el código de la empresa y el nombre de la empresa, la década y la cantidad, la década y la cantidad. Voy a trabajar con dos copias de CE2. Es como que estuviera haciendo CE2 por CE2. Si lo hacemos en álgebra relacional, quizás le sea más fácil. Pero estoy haciendo un join por empresa para que sea la misma empresa. Entonces, esto es como quisiera seleccionar. No estoy haciendo el join por los dos, sino solo por el código de la empresa, ¿no? Entonces hago con empresa de la tabla 1 es igual al código. Ya me dio flojera porque no me alcanzan los. No se entiende. Ya. Eso, entonces voy a hacer el join solamente por el código de la empresa. Pondré C2 para que se entienda mejor. Sin querer he borrado lo que no quería borrar. C2 tenía el código de la empresa. El nombre de la empresa voy a poner así, aunque sea en otro orden.
tenía la década y la cantidad de personas que han nacido en esa década, ¿no? Entonces, estoy haciendo un join por el código de la empresa, pero estoy tomando que tome la década, que las décadas tengan diferencia de 1. Entonces, T1 década vale 4, entonces T2 década tiene que ser 4 más 1, 5. Entonces estoy haciendo que en una de las tablas sea la década 4 y en la otra de las tablas sea la década 5. Hago un full join para que nos aparezcan los null. Quizás esto no han visto bien en base 1, no estoy segura. El full join es para que cuando no hay equivalencia, igual aparezca, pero con nulos. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si tuviera un alumno que no ha tomado ninguna materia, cuando hago, o aquí, si tuviera un empleado que no ha tomado, que no ha trabajado en ninguna empresa y hago empleado full join empresa, perdón, eh, empleado full join trabaja, me saldrían todos los empleados, pero los que no han trabajado en ninguna empresa saldrían con null, ¿no? Es para eso. En cambio, cuando hago un join natural, en lugar de full simplemente hago inner join, ese es el join natural, el inner join. Entonces ya nos salen los empleados que no trabajan en ninguna empresa no saldrían, ¿no? Entonces este full join es para que salgan estos nulos que vemos acá. Si no ponemos ese full join, no saldrían esos nulos que tenemos ahí. Y aquí, con esto nos aseguramos que salga la década 40 y la década de los 50, ¿no? Entonces aquí va a salir 5 y aquí 4, ¿no? O sea, perdón, al revés, 4 más 1 va a ser 5. ¿Sí? Entonces, esta década va a ser 4, esta década va a ser 5, porque 4 más 1 es 5. Estoy diciendo eso de alguna manera, ¿no? Y aquí, bueno, ordeno para que me salga alfabéticamente por nombre. Entonces, ahora se va a entender mejor esto, ¿no? Entonces aquí, la década 4, cantidad, década 5, cantidad, ¿no? Recuerden que aquí estamos poniendo la década de T1 con la cantidad y la década de T2 con la cantidad. Estoy tomando entonces la década 4 en T1 y la década 5 en T2, por eso es que aquí me sale 4 y 5. Me va a salir en todos igual. En estos me va a salir nulo porque no hay personas que hayan trabajado, no hay personas de más de 50, ¿no? No sé si, o más bien no hay personas de 50, entre 50 y 59, ¿no? En esta empresa, en Aliquam, solamente hay personas en los 40, hay 2 y en los 50 ninguno. Y así sucesivamente. Si quisiera, además que salgan los que están en la década 6, por ejemplo, tendría que aumentar simplemente otra tabla, full join T3, C2, T3, y hacer igual a AND T2.década más 1 igual a T3.década. Y con eso tendríamos ese resultado, ¿no? Entonces, hacer esto, imagínense, en una sola consulta, sería recontra complicado si es que se puede hacer. En cambio, aquí resulta más fácil. No sé si hay alguna pregunta. Ya esto tenían que hacer para hoy día, tenían que hacer de las dos maneras, ¿no es cierto? Vamos a ver las soluciones. Obtener la cantidad de empleados contratados por edad, solo considerar las personas de 50. La respuesta debería tener edad y cantidad. Esto creo que es lo que hemos hecho en realidad, ¿no?
with persona mayor, select, asterisco, esto es lo que hemos hecho al principio, group by edad. Obtener la edad con más contratos, con más contratados, solo considerar personas mayores de 50 años. Entonces, la edad que tiene más gente contratada, ¿no? La edad que predomina en la empresa, ¿no? De empleados, la edad en la que está la mayor cantidad de empleados. Entonces, aquí creo mi tablita temporal persona mayor, con todos los datos de persona más la edad. Ahora, cantidades por edad. Saco la cantidad, edad, count asterisco from persona mayor, group by edad. Y mayor cantidad va a ser select max count as edad con más contratos from count por edad. Y entonces aquí hago select edad from count por edad, T1 mayor count T2 for count igual mayor count, ¿no? Entonces resulta más fácil que hacer de repente con una sola consulta. Esto tenía que hacer de las dos maneras, ¿no? Aquí ya no, creo que no he hecho de la otra manera. Sí, no he hecho sin CTs, ¿no? Tenían que hacer de las dos formas ustedes. Entonces aquí el resultado es 58 y aquí podemos corroborar que 31 personas tienen 58 años, el resto de las personas eh, menos, ¿no? Entonces esa es la edad con mayor cantidad de contratos. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, continuemos. Bueno, si quieren podemos hacer un ejemplito más aquí en vivo, descargado de SQL Server. Aunque vamos a perder el tiempo nomás, porque ya han entendido, ¿no? Tienen aquí como para hacer ustedes. Porque les cuento que me he estresado, he visto que este es el último mes de clases, en realidad. O sea que tengo que terminar todo en este tiempo y ayer les he ofrecido la luna y las estrellas. De todos modos, si quieren, yo les puedo poner, tengo unas guías de laboratorio para que los que quieran hagan, pero no vamos a poder dedicarle mucho tiempo en las clases, ¿ya? Eso les pregunto en otro momento. Entonces, ustedes hagan sus pruebas acá, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a recordar en realidad procedimientos almacenados que ya habían visto conmigo en base de datos 2, pero a ver, les voy a preguntar si otra vez van a votar. Uno, no es necesario procedimientos almacenados, directo hacemos las prácticas. Dos, van a votar también, recordar procedimientos almacenados. Voten por favor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Manda. Ya. Entonces recordemos. Entonces, un procedimiento almacenado es un script con una secuencia de comandos para que ejecute el DBMS. Es una buena forma de modularizar procesos. Puede tener entradas y salidas. Y la gran ventaja es que se ejecutan en el servidor, lo que puede reducir ataques a la computadora, ¿no? A la base de datos, perdón, SQL injections y demás. Entonces, a ver, esto lo haremos primero en vivo. Por ejemplo, yo podría crear un procedimiento almacenado, create procedure. No, vamos a hacer primero la consulta. Yo hago select, digamos, a ver qué podría sacar, CI
nom. Y se van a fijar siempre que estén en la base de datos que corresponde, ¿no? Select CI nom from empleado. Empleado where no me está reconociendo. Universidad 20 tablas tengo acá. Ah, persona, es por eso que no me reconocí. Persona. Entonces, select CI nombre, debe ser nombre, from persona, P, empresa, bueno, trabaja de empresa E, where P.ci igual a, creo que no tengo muchos datos aquí, porque esta es mi computadora nueva. Creo que no he cargado bien la base de datos. A ver, veremos. Punto code empresa igual a T. También podríamos haber hecho ines join, como hicimos el full, ¿no? De punto code empresa. Pero les estoy mostrando lo que cualquiera sabría. Entonces, punto CI, nombre, es P. Punto CI, nombre, from empresa. Podríamos ver, perdón. Hola, estoy en clases. Entonces, ya. Vamos a crear un procedimiento almacenado para obtener los nombres de las personas que ganan más de 2.000, digamos, ¿ya? Entonces no necesito empresa en este caso. Where hacemos el join y ponemos and salario mayor a 2.000. Espero que haya gente. A ver, vamos a ver. Ejecutamos. Y tenemos, estaba vacía, ¿se acuerdan? La base de datos. Entonces, Marico y Boris son los que ganan más de 2.000. A modo de practicar, aquí podemos poner asterisco. Ahí no tendré, voy a ver qué tengo acá. Tables, no tengo. A ver, vamos a trabajar con alumno, materia, nota, que sí tengo datos. Select asterisco from nota. Estoy usando otra base de datos, ¿no? Por eso me da el error. Entonces aquí voy a ¿cómo es tan grande mi nombre? Voy a hacer aquí, ya. Entonces, ya, aquí tengo más datos. Entonces vamos a obtener, vamos a obtener los nombres de los alumnos
con notas que obtuvieron alguna nota superior a 90, digamos, a 80. Entonces, vamos a, hacemos select CI, nom, a.ci, nom, from alumno a nota n where a.ci igual a n.ci. And entonces tengo la tabla alumno, materia, nota, que son las que ustedes se deben recontra acordar cuando hemos visto base 2, todos los ejemplos los hacíamos con esas tablas, ¿no? Alumno que tiene CI, nom, sexo, apellido. Materia que tiene sigla, nom, materia, área. Y nota que tiene... esta nota. Ay, aquí está, perdón, sigo mucho mejor que anoche, pero CI, sigla, gestión y Calif, ¿no? Son las de siempre. Entonces, and Calif mayor a 80. Esa es una consulta normal, ¿no? Entonces, ejecuto esto y me salen los alumnos. Puedo incluir incluso las notas para que se note mejor, ¿no? Entonces, me salen estas personas que son las que tienen más de 80, ¿no? Coloco un distinct aquí para que no hayan repetidos. Distinct. Solo me pidieran los alumnos, claro, no habrían alumnos repetidos, en este caso no va a repetir Juani y Teresa porque tienen 2 notas mayores, ¿ya? Ahora voy a convertir esta consulta normal en un procedimiento almacenado, entonces simplemente hago create procedure y pongo alumnos con notas en un rango, digamos, en un rango, con notas mayores a 80, mayores a 80. Voy a crear este procedimiento, aquí le tengo que poner un as, y aquí si quiero pongo begin, end, begin. Entonces no es ninguna ciencia esto de los procedimientos almacenados, son consultas a los que les pongo un nombre, a las que les pongo un nombre. Entonces creo el procedimiento almacenado, ya lo creé. Y ahora en lugar de escribir la consulta, llamo al procedimiento almacenado. Entonces en lugar de hacer esto, que era lo que me daba esto, yo voy a poner acá ejecutar, execute, alumnos con notas mayores a 80. Y va a ser como que estuviera escribiendo esa consulta, ¿no? Me va a dar exactamente el mismo resultado. La gran ventaja de los procedimientos almacenados es que yo puedo generalizar. En lugar de poner aquí calificación mayor a 80, puedo mandar el 80 como parámetro. Entonces, en SQL Server se utilizan las variables, los parámetros con arroba. Entonces, calif mayor a nota mínima. Entonces, aquí defino, antes de defino mis parámetros. Entonces voy a poner arroba nota mínima. Y tengo que poner acá el tipo de datos de la nota. Como calif es un small int, tengo que poner el mismo tipo aquí. Small int. Listo. Con esto
ya voy a tener otro procedimiento, pero le voy a poner otro nombre, alumnos con notas mayores a, o si quiero el mismo nombre, claro que el nombre ya no sería apropiado porque ya es más general. Si quiero modificar el procedimiento, aquí pongo alter, ¿no? Esta vez voy a poner alter para que se entienda mejor. Entonces, alter procedure, listo, ejecuto, ya se alteró el procedimiento almacenado. Entonces aquí en el exec ya tengo que ponerle el rango. Entonces si digo quiero los que sean mayores a 80, me va a devolver exactamente lo que tenía. Pero si digo quiero que sean los que son mayores a 70, entonces me va a devolver más notas. Aquí no había nadie con 70. Mayores a 60, me va a devolver más personas, ¿no? A Paco y Lili. Si quiero mayores a 90, por ejemplo, entonces he generalizado, ¿no? Porque puedo tener parámetros. Me van a mandar estas dos notas, ¿no? En un rango puedo poner dos argumentos, ¿no? Entonces, nota mínima, arroba, nota máxima. También small int. Entonces aquí pongo calif mayor a nota mínima and calif menor, menor o igual a nota máxima, pero con arroba. Listo. A esto le voy a poner alumnos con notas en un rango. Pero este va a ser uno nuevo, entonces voy a ponerle create, porque lo voy a crear. Listo, aquí podría poner mayor o igual, menor o igual para que tenga más control. Ya. Entonces creo mi procedimiento almacenado, ejecutar, ya se creó y entonces aquí pongo alumnos con notas en un rango. Y coloco los valores entre 80 y 90. Entonces me salen estos, ¿no? Si le digo entre 90 y 100, digamos, entre 90 y 100, entonces me salen eh, estas otras, ¿no? Entonces esos son los procedimientos almacenados. Puedo tener también parámetros de salida. Entonces cuando el parámetro es de salida tengo que ponerle un output, ¿ya? Pero les voy a mostrar ya directamente acá. Ese es un procedimiento almacenado. Entonces, un script con secuencia de comandos para que ejecute el DBMS. Es una buena forma de... Ay, no sé qué he hecho, perdón. Hola, hola. Ya les decía, es una buena forma de modularizar procesos y procedimientos específicos. Puede tener entradas y salidas, como hemos visto, que vendrían a ser los parámetros, ¿no? La nota máxima, la nota mínima. Se ejecuta en el servidor, lo que puede reducir los requerimientos de la computadora cliente, ¿no? Donde está la aplicación del cliente. Conveniencia de los procedimientos almacenados, encapsulo en una unidad fácil de usar una lógica compleja del negocio, ¿no? O sea, si tengo una consulta complicada, la encapsulo en el procedimiento almacenado y simplemente se llama varias veces, ¿no? De hecho, una buena estrategia para controlar un poco la base de datos, a los administradores les gusta eso, es crear procedimientos almacenados para que los usuarios que utilicen la base de datos trabajen directamente con ese procedimiento almacenado, que sea más eficiente, etcétera, ¿no? Entonces,
e incluso también así protegen la base de datos, ¿no? Entonces, seguridad. Previene acceso a datos haciendo que estos solo se accedan mediante procedimientos almacenados. Ayuda a evitar ataques a la base de datos, ¿no? SQL injections son formas que usan los hackers para tratar de entrar a la base de datos. No es uno de los ataques típicos. Entonces, cuando trabajo con procedimientos almacenados, no van a poder hacerlo, ¿no? Me estoy protegiendo de eso. Centralización, escribo código funcional en el servidor, donde es más fácil actualizar que cuando está en una aplicación distribuida, ¿no? Cuando estoy en una aplicación en el lado cliente, entonces va a ser más fácil, más difícil actualizar, ¿no? O sea, tengo más control de todo si tengo todo en el servidor. Entonces, al crear mi base de datos, yo ya puedo crear mis procedimientos almacenados para, para que los usen. De hecho, si ustedes se acuerdan, en las tareas de los administradores, el SQL Server ofrece muchos procedimientos almacenados para los administradores de la base de datos, ¿no? Para los DBAs. También el rendimiento va a mejorar porque como el procedimiento almacenado se va a ejecutar en el servidor y además que al estar guardado ya, ya va a tener como un plan de consultas ya construido, ¿no? Y además, yo como DBA, si construyo mis procedimientos almacenados, voy a tener mejores prácticas, obligando a los usuarios a usar mis procedimientos que están bien pensaditos, eh, eh, sin abusar de consultas anidadas y ese tipo de cosas, ¿no? Eso sería, y aquí tenemos ejemplos que ya hemos visto. Para borrar un procedimiento almacenado, drop procedure, ¿no? Lo que ustedes sabían de DDL. Create, alter, drop, que son los comandos básicos de DDL, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí directo esto ya hemos hecho en vivo, ¿no? Eh, Aquí, create procedure ejemplo, select asterisco from empresa, por patrimonio igual 2000. Fíjense que aquí no he puesto begin end, ¿no? A ver, no es necesario, salvo que tenga más cosas, ¿no? Más, por ejemplo, si tengo una transacción, puedo definir una transacción como procedimiento almacenado, ¿no? Incluso podría no poner exec, puedo poner ejemplo. Aquí les estoy mostrando código SQL Server. Esto también hay en MySQL, pero ya depende de ustedes hacer. Y más bien los que me muestren se pueden ganar puntos extra, los que hagan en otros gestores. Y nos muestran sus ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos más ejemplos. Em, este sería un ejemplo con el parámetro patrimonio, ¿no? Entonces, este es mi parámetro patrimonio y veo que el patrimonio sea tanto, ¿no? Entonces son las empresas con tal patrimonio. Aquí está la ejecución, quiero las empresas con el patrimonio de 300.000. Aquí tengo un procedimiento almacenado. Ejemplo 3, que quiero que tengan un patrimonio y un promedio salarial. Entonces, ¿no? En lugar de poner constantes, coloco los parámetros y aquí estos serían los parámetros formales y estos serían los parámetros actuales, ¿no? Aquí estoy utilizando el lenguaje de programación propio de SQL Server, ¿no? Que es un lenguaje destinado a trabajar con la base de datos, ¿no? Con lo básico. Eh, los procedimientos, esto es lo que les decía, los procedimientos almacenados pueden tener parámetros de salida. Yo puedo recuperar algo en una variable. Entonces, si yo quiero obtener el salario de una persona que tiene tal carnet, entonces aquí mi parámetro de salida va a ser igual, solo que le pongo output acá, ¿sí? Este carnet sería parámetro de entrada
y salario sería, B salario sería parámetro de salida. Entonces yo hago, si ustedes se fijan, si no miran esto, es una consulta normal, select salario from trabaja por CI igual carnet, pero para recuperar ese salario en una variable, coloco delante de del parámetro arroba, ¿no? El nombre de la variable. Y entonces, el rato de ejecutar, declaro mis variables. Con esto, no sé cómo se pronuncia en inglés, declare, salario float, y aquí ejecuto salario de un empleado, le mando 15 y mi salida es salario. Y puedo imprimir, ¿no? Estos son comandos. Ay, no me acuerdo qué se llama el lenguaje de programación de SQL Server. Siempre me olvido su nombre, pero ya. Y sí me acuerdo el de Oracle, que es PLSQL, pero de SQL Server, que es el que uso, me olvido el nombre. Ya. Por ejemplo, podríamos hacer un procedimiento almacenado. Vamos a empezar aquí. Create procedure. eh, el nombre de un alumno, digamos. Nom, eh, obtener, obtener nombre de un alumno. As, begin, mejor siempre hacer, pero con begin end, ¿no? El as es después de los parámetros. Aquí vamos a poner los parámetros, el carnet, que es un int, aquí me fijo aquí, ¿no? Tiene que ser del mismo tipo, si no voy a tener problemas. Y el nombre, que es un mchar de 50. Aquí tengo que decir que es de salida. Listo, ahora aquí hago select nom from alumno where carnet por CI igual, y aquí pongo arroba carnet, que es el parámetro de entrada. Mi salida la voy a guardar en esta variable, arroba nombre. Eso sería. Ahí creo mi procedimiento almacenado. Ejecutamos, ya se creó exitosamente. Ahora vamos a declarar nuestras variables. Declare arroba mi nombre, le voy a poner para que es un mchar de 50. Aquí voy a ejecutar este procedimiento almacenado, obtener nombre de un alumno. Le voy a poner el carnet, que en este caso que sea 1, y le voy a poner la variable de entrada, ¿no? de salida, más bien, que sería nombre, y le tengo que poner que es de salida. Listo, y ahora voy a imprimir el nombre, es, digamos, print arroba nombre, para que veamos que ha recuperado, ¿no? Entonces, ya está muy bien porque ya creamos el procedimiento almacenado. Ay, gracias, sí, muchas gracias. Output, ya. Ahora sí, ejecutamos y sigue habiendo un problema. Arroba nombre, mchar 50, arroba nombre, mchar 50.
más declared escalar. Ah, variable escalar. Escalar. A ver, voy a recuperar. Me he dado el nombre del carnet porque parece que es por lo que vamos a hacer una cosa. Tarea para mañana, ver cuál es, por qué me está saliendo ese mensaje, ¿ya? Por puntos. Escalar. Ay, qué burra soy. Tienes toda la razón. Mi variable se llama mi nombre. Pensé que era algo de cadenas. Yo dije que qué limitado. Ya, eso es. Mil gracias. Entonces, mi nombre. Entonces ahora ejecutamos y sale el nombre es Juan, ¿no? Podemos ver si los datos de... Ay, ¿qué pasa con la batería? Ya, podemos ver los datos de select asterisco con alumno y el alumno con carnet 1 es Juan, ¿no? Por ejemplo, si quiero a Paco, que es carnet 4, entonces aquí pongo 4. ¿De dónde es Paco? Y eso básicamente son los procedimientos almacenados, ninguna ciencia, ¿no? Obviamente esto va a ser diferente en otros gestores de acuerdo al lenguaje que tengan, ¿no? Para todo esto. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí tienen la práctica que está eh, en Classroom, ¿no? Entonces, les voy a pedir que... Aquí está. Aquí en Classroom les he puesto el aula virtual de siempre, el grupo de WhatsApp, por si acaso, en presentación, en la práctica de procedimientos almacenados. Está. Tienen la práctica que tienen que hacer para la siguiente clase, para el martes. Para el martes ya tienen que haber estudiado, haber hecho toda esta práctica eh, y también hagan la práctica de repaso de álgebra de SQL con Common Table Expressions. ¿Ya? Preguntas. Voy a dejar de grabar antes de que me